Hablábamos también con el ingeniero Pedro Ferreira como expresidente de la Previsional, un poco sobre el panorama actual y hacía él una comparación en cuanto a lo que fue en su momento su gestión, ¿verdad? Exactamente, y varios puntos que nos dejó también como para reflexionar sobre eso desde el punto de vista técnico. Y queremos hablar un poquitito también del aspecto político y legislativo sobre el IPS. Sí, por eso ya saludamos a la senadora Esperanza Martínez, que nos acompaña en su rol también, no solo de congresista, sino también teniendo en cuenta la profesión que tenía en su momento como ex ministra de Salud también. Senadora, ¿cómo le va? Bienvenida. Buenas noches, Fernanda, Diego, un saludo especial también para la audiencia y muchas gracias por la invitación. Gracias, senadora, por estar con nosotros en esta tarde-noche. ¿Es IPS, por qué es sinónimo de problema? IPS es grande, todos los trabajadores aportamos, nuestros patrones también aportan, y debería ser otra cosa realmente, o es utópico pensar que puede ser un lugar realmente de solución y no de problemas. Bueno, yo creo que hay un tema histórico que tiene que ver con la corrupción y con toda la situación de mal manejo económico. Pero el otro gran problema es la gestión de los servicios. En este caso, toquémosle el tema de salud y separemos de la parte, digamos, de jubilación. Y el tema es que las cosas que se hacen siempre van a tener los mismos resultados. Y aquí estamos en un sistema que ya está colapsando en lo que hace a la provisión de medicamentos, en la atención de la gente, en lo ambulatorio, en la internación, en la distribución de los médicos, de los servicios, etc. Entonces, aquí lo que se necesita, y le decía hoy a otros colegas de ustedes, no basta con cambiar un presidente por otro, o un presidente o una presidenta por otra. Acá lo que necesitamos es un plan de intervención que haga un mapa de los problemas, categorice los problemas, aquellos que pueden ser solucionados en los primeros 20 días, un mes, aquellos que van a ser solucionados en 3 meses, en 6 meses, el año, y qué cosas son de cambios estructurales. Porque, por ejemplo, cambiar todo el sistema de información es un tema mucho más complejo, no se va a cambiar un sistema de información, pero sí hay que hacer una estrategia de tratar de mirar los problemas de manera diaria, cotidiana y plantear soluciones. Por ejemplo, tener un equipo de gestión, como tienen todos los hospitales, y acá tenemos una red pública que es, digamos, paraestatal, como es el IPS, y nosotros necesitamos que haya en cada servicio, en cada uno de los hospitales de la red, equipos de gestión, donde se siente todos los lunes o los martes o los jueves o que el día que sea, el director del hospital, el director médico, el director de enfermería, el director de la urgencia, el director de cocina, el director de mantenimiento, el director de laboratorios, de estudios diagnósticos, etcétera. Y una vez a la semana estos consejos de gestión establecen en un mapa cuáles son los problemas, dónde están, cuáles son las soluciones. Entonces uno tiene la mirada holística de una institución y empieza a revisar. No se hace todo. El director tiene que salir a recorrer, a ir a mirar. El ojo del amo engorda el ganado. Pero si se sienta nomás allí a esperar que los que están, que históricamente están, que encima hoy están de nuevo contaminadas por la política partidaria, por el clientelismo, que no siempre son los mejores, sino que son los más cercanos amigos del poder, entonces esto no va a funcionar nunca, ¿verdad? No vamos a cambiar si no tomamos acciones concretas, y hay que tener un mapa. Yo tendría, así como ustedes tienen esta pantalla, empezar a mapear, pongamos el Instituto de Previsión, toda la zona que está en Sacramento. Hagamos acá un mapa, díganme ustedes que haya gente que salga a hablar con los usuarios, como el call center, hay que mejorar. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está? Más líneas de teléfono, más personas entrenadas, hay que comprar 20 líneas de teléfono no es un tema muy caro, ¿me entiendes? Esto no se hace hoy en IPS, no hay ese tipo de... Claro que no hay, claro que no hay. Allí es una inercia de años y años de que funciona de la misma manera y se van parchando algunas cosas, pero yo no conozco que haya una reunión de un equipo de gestión
todas las semanas y que ellos traen los problemas cotidianos que se tienen que enfrentar. Senadora, ayer decía y asumía el presidente de IPS, del vademecum que tiene el IPS, 46 fármacos están en falta. Y primero decía, en 4 a 6 semanas ya tendríamos la reposición. Después así de cero y dijo, en realidad en 6 a 8 semanas, que son 2 meses, tirando más inclusive podría ser. Ese tema de falta de medicamentos e insumos, algunos que son básicos para la atención médica, ¿cómo se soluciona? Pero en primer lugar no debería haber el problema, porque IPS tiene un sistema informático de control de stock y los sistemas de abastecimiento de medicamentos funcionan con stock máximo y stock mínimo. O sea, yo sé que durante el año se usan no sé cuántos 1000 comprimidos de amoxicilina, claro, ¿no? Y que este es el comportamiento estándar. Entonces yo sé que cuando llega a un nivel X, está en un nivel bajo y yo necesito reponer. Pero ese nivel bajo yo debo revisarlo mucho tiempo antes. Como para que me calce. Tengo que unir con los mecanismos de compra, etcétera, que se planifican durante el año. Entonces, en realidad, hoy está el problema. La pregunta es, ¿por qué está el problema? ¿Falló el stock? ¿Falló el control? ¿O no hay plata? O no hay plata porque se está tercerizando todos los servicios, se está pagando 3, 4 veces en la privatización de ciertos servicios y por supuesto no alcanza el resto. Esa deuda debajo de la alfombra que tiene el Ministerio de Economía, que no habla de la deuda interna, todos sus macro números son la deuda externa. Allí vos ves, todo está equilibrado, todo está muy lindo. Pero debajo de la alfombra no se pagan medicamentos, no se paga insumos, no se pagan a las vialeras, no se paga hambre cero, no se paga. Entonces, si es un problema financiero de dinero, ¿es la culpa del presidente del IPS o es del ministro de Economía? ¿Es el Consejo de Administración que está malgastando el dinero? ¿Se robó el dinero? ¿Cuál es el diagnóstico que nos presenta el presidente de IPS? Porque hay una deuda grande también. Claro, porque es muy sencillo decir, faltan 40 medicamentos, como si fuera una cuestión mínima de que faltan 40 y dentro de poco ya vamos a reponer. No, señores, o sea, acá la pregunta es, ¿qué está pasando? Imagínense que en menos de un mes tuvimos 2 o 3 personas fallecidas, que la gente se siente conmocionada porque finalmente son figuras como ustedes, de la prensa, etcétera. Pues ¿cuántos anónimos? Claro. ¿Cuántas personas que vienen de Cucudó, de Lira, de Fuerte Olimpo, etcétera, y que la gente no sabe de qué se trata? Perdón, uno de los casos que se reconoció del IPS, que no estaban pudiendo hacer una diálisis, que tengo entendido es algo delicado, importante e impostergable por falta de un catéter. Eso, ¿puede explicarnos en términos sencillos qué significa eso en términos médicos? ¿Es algo es muy caro, cuesta conseguir? Pero no, en absoluto. Es lo que se coloca aquí a nivel de las arterias de la persona para que se pueda conectar la máquina y pueda circular y limpiar la sangre del paciente. O sea, un insumo que se usa externo. Como si fuera una cuestión, es como así como el que se usa para el suero, digamos, claro, solamente que esto se usa internamente. ¿Y es descartable? Y es descartable, y tiene un tiempo de uso. ¿Y eso no debería impedir que no debería, una diálisis? No debería. Que me digan, no hay máquinas, porque las máquinas se cayeron, claro, se contaminó una máquina, pero un catéter, se va a la farmacia y se compra. O sea que hay un problema acá grave, no sé si decir falta de interés, falta de gestión, como decía usted, senadora. Nos enteramos de unos cuantos casos porque tienen repercusión mediática, pero quién sabe lo que se oculta en el anonimato de la gente. Y poner en marcha modelos, digamos, de gestión y de resolución de problemas, porque hay que reconocer que un hospital como el Hospital Central del IPS es como administrar una ciudad, ¿verdad? Es como ser alcalde de Asunción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la complejidad del hospital es una de las empresas más complejas, porque trabajan juntos personas de diferentes profesiones, de diferentes niveles, y todas tienen que trabajar coordinadamente. Por ejemplo, el quirófano, para que funcione, desde la limpiadora tiene que funcionar. La limpiadora
y la que esteriliza es estratégico para que no haya infección hospitalaria. Y ella no toca ni el bisturí ni toca ninguna de las complejidades directas en relación al paciente. Pero su mal trabajo termina produciendo infección hospitalaria, y la infección hospitalaria no solamente afecta a uno, generalmente se contagia. Eso implica mayor cantidad de medicamentos, antibióticos de alto costo, etcétera. O sea, el error en un hospital es caro y produce mucho daño. Por eso que esto tiene que funcionar como un equipo de conducción de miles de problemas que suceden todos los días. Y hay que tener un plan estratégico y hay que resolver qué se hace hoy. Hoy falta catéter. Bueno, pero el catéter se tiene que conseguir. O sea, que se vaya a comprar al de la esquina, no sé, hay caja chica, no hay caja chica, ¿me entienden? Pero el problema es que como decía un profesor mío de salud pública, decía: Esperanza, nunca dejes que te gane el paisaje, el paisajismo. Vos venís y ves todos los días un paisaje horrendo, ¿verdad? Calle sucia como es Asunción, con malos desagües, sin veredas, pero ves todos los días y te parece que es parte del paisaje y ya no te altera. Después de 2 meses de vivir acá en Asunción, ya pasan nomás de largo los baches, porque el paisaje finalmente te adormece y no te convierte en un factor crítico de cambio. Entonces, ese es un paisajismo, ¿verdad? Así nomás luego es, ¿para qué lo te va a plaguear de balde luego? Y bueno, uno llora, el otro se enoja, el otro hace la apoyada. Todos finalmente sostenemos una cuestión que es insostenible, porque estamos hablando de la calidad de vida de la gente, y la vida de la gente no tiene precio. ¿Qué pasa si es tu hijo o tu mamá, o es mi hermano, o es el de la que nos está escuchando? Las cosas cambian, ¿verdad? Entonces, este es un tema que el presidente de la República, el sistema de salud en este momento está en colapso, en crisis, y esto hay que dar una respuesta de un plan de intervención que no va a resolver todos los problemas, pero que nos dé una luz al final del camino, de decir, bueno, hoy el problema es así, mañana es así, y tendría que ir achicándose, pero acá nadie nos dice ni por qué está así, ni qué se va a hacer, ni cuándo vamos a salir del problema. Senadora, en base a su experiencia también cuando estuvo en el Ministerio de Salud, ¿qué tan imposible es hacer que corra, por ejemplo, el mantenimiento de los angiógrafos? Que hoy en estos días denunciaba el diputado Mauricio Espínola que él le pidió documentos a la Superintendencia de Salud. Salud le respondió, la Superintendencia y les dijo: el vencimiento era el 18 de diciembre. El trámite, el llamado para hacerle mantenimiento a esos angiógrafos se inició, pero después permaneció parado 70 días. No sé si porque no se ponían de acuerdo la unidad de contrataciones del IPS con la parte de logística y mantenimiento, de donde sacaron ahora un director, o qué pasó. Pero 70 días, ¿puede permanecer parado un contrato o un pedido de mantenimiento de una máquina tan importante como es un angiógrafo? Porque dice que se empezó a mover recién después de que muere el colega de Unicanal. Claro, yo creo que Contrataciones Públicas puede muy bien dejar 70 días. Creo también que el IPS pudo haber dejado 70 días. O la UOC de IPS. Si el angiógrafo vence en noviembre, el llamado se hace en marzo, para que cuando venza ya esté el nuevo llamado. Eso es lo que se llama una planificación. O sea, acá se debe hacer los llamados en el 2025 para que empieza a funcionar en el 2026. Entonces, vos llamás durante todo el año y lo que haces es ya comprometés, digamos, las partidas futuras para que en realidad corra como si fuera como un reloj, como un juego de naipes, ¿no? Que tiene que caer todo en secuencia. Pero cuando a mí me dicen que un angiógrafo, que un equipo o el otro se cayó, que no hubo el mantenimiento, lo primero que pienso es que lo hacen a propósito para terminar tercerizando al sector privado. Porque el IPS está lleno de máquinas mal mantenidas que no han logrado que funcionan, sin embargo, mágicamente
se privatiza, ¿verdad? Y se privatiza a un costo 3, 4, 5 veces más. Y ahí se lleva toda la plata que falta para llegar a todos los lugares y a todo el sistema a nivel nacional. Y en este momento debería haber cambios ya en lo que es el doctor Brito Y yo creo que debería hacer cambio. Ahora sí, el cambio va a ser cosmético para que la gente se tranquilice y el que viene va a ser igual. A mí me da igual que se quede o se vaya. Usted decía una intervención. Claro, hay que pedirle al presidente que le diga, presidente de IPS, consejo de IPS, tráiganme el diagnóstico que ustedes tienen y cuál es el plan de intervención de aquí a los próximos 6 meses. Eso sí, porque si no, ¿qué va a hacer? Se cambia un nombre, viene uno probablemente de afuera, que entre que se siente, sepa lo que pasa, etcétera, van a pasar unos cuantos meses y después va a ser lo mismo. Porque no vienen para intervenir y hacer cambios, sino vienen para hacer la posta nomás de un sistema que no se quiere interpelar, no se quiere cambiar y no se quiere tocar, porque hay demasiados privilegios allí, entre ellos muchos de mis colegas. ¿Y legislativamente se pueden hacer algunos cambios, senadora? ¿Se puede plantear algo a nivel legal? Y no podemos porque finalmente es una responsabilidad del Poder Ejecutivo. Nosotros podemos intervenir en el presupuesto, podemos hacer informes, podemos pedir reuniones donde el presidente venga a informar o alguno de los altos directivos o el consejo, pero más en ese rol de contralor, de contrapeso y preguntar qué pasó de esta cosa u otra, pero no tenemos ninguna injerencia en, digamos, las decisiones ejecutivas que tengan que ver con la presidencia, con el Consejo de Administración y con los nombramientos del equipo ejecutivo que dirige esta institución. Usted decía, se llevan privilegios sus propios colegas. Y sí, porque usan como un feudo el IPS. Y porque la corrupción lastimosamente permeó desde arriba hasta abajo. Y eso, si no se hace una intervención y no se escriben nuevas reglas y se cumplen, entonces finalmente, ¿qué te dice alguien? ¿Y si todo el mundo roba? ¿Verdad? Entonces, como me dijo una vez la doctora Cintia Prieto cuando fue la primera ministra de la transición, yo era muy joven, me fui por el Círculo Paraguayo de Médicos con el doctor Bellasay y me fui así, toda ilusionada, que íbamos a hacer una revolución, etcétera. Y ella me decía, Esperanza, esto es como querer mover un elefante y le atás unos cuantos cabellos y vos querés moverle, esto no se mueve. Y con un cabello se va a romper muy rápido. Y el sistema es así, el presidente lleva la licitación, el director del hospital en aquella época llevaba el tomógrafo a su clínica privada, el ecografista lleva el ecógrafo, el médico el estetoscopio, la enfermera la jeringa, la limpiadora la lavandina, el peor de patio el cortador de césped. O sea, esto va desangrándose en varios y hoy tenemos sistemas de control, hoy hay sistemas con inteligencia artificial, de contrapeso, de control, de ingreso. Se compraron 1000 frascos de algo, esos 1000 frascos tienen que ser desgranados, ¿dónde se fueron? ¿En qué servicio? ¿Ese servicio en qué paciente usó? Y ese paciente qué cédula de identidad tiene, ¿verdad? O sea, hay que hacer una trazabilidad de las compras, de los servicios, pero eso implica pensar en un sistema que piense en administrar bien las cosas y cuyos centros sean los usuarios. Acá las cosas hay que hacer para que funcione bien para el usuario, no para la burocracia, ni no tampoco para los médicos y las enfermeras. Tiene que funcionar para la gente, los horarios. Si es que hay mucha gente que usa el call center a la mañana, se ponen 20 personas a la mañana. Si a la tarde se ponen 10 porque hay menos y a la noche, no, a esta hora se ponen tal cosa. Todas esas son medidas administrativas cuando vos sabés dónde está la demanda, dónde está el problema, dónde se tranca. Pero yo, mira, para decir una fórmula para el IPS es gestión, menos robo, más transparencia y un equipo de gestión. Ni el presidente lo va a hacer solo, pero tiene que tener un equipo y tiene que tener un plan de intervención. Claro, además, lo que decía nomás también, esas
largas esperas de pacientes, no solamente en el call center, teníamos y volvimos a tener un caso enigmático, por así decirlo, porque nos golpea muy de cerca a una colega, 33 años, que su pareja dice, hasta lo último, hasta altas horas de la noche, estuvimos andando detrás, los médicos tampoco se ponían de acuerdo sobre su estado de salud. O sea, no están hablando como tal de una denuncia de mala praxis, pero sí de malos manejos con los pacientes, con el asegurado al fin y al cabo, ¿verdad? Mira, en todo lo que hace a medicina legal, todo el mundo dice que una demanda de mala praxis se puede evitar siempre y cuando se actúe solamente con transparencia y con buena comunicación con el paciente. Porque si yo tengo un paciente crítico, un paciente que se va a morir, un paciente, desde el inicio le preparo a la familia, converso con la familia y le digo, mire, tenemos esta opción. Hasta incluso le puedo decir, no tengo el catéter, estamos tratando de buscar, vamos a llamar. O sea, hay que demostrarle a los usuarios de que nosotros nos importa la gente, de que somos personas cuidando personas. Pero cuando nos escondemos, cuando no queremos mostrar, cuando le mandamos a la enfermera en vez de salir nosotros a poner la cara con los pacientes, ahí comienza la desconfianza. Pero hay gente que a mí me llama y me dice, Esperanza, no podés vos llamar a la terapia para ver cómo está mi hijo. Porque no le habla el médico. Sí, ahora, si bien es cierto, hay cuestiones que son de salud pública más bien, y se destacaban, por ejemplo, las recientes muertes materno-infantiles que se han dado, incluso en lugares donde sabemos se trabaja en general bien, como el San Pablo. ¿Te parece que eso puede demostrar un poco el poco interés que tiene este gobierno con respecto a la salud en sí, como a lo que tiene que llegar a la gente, digamos? Bueno, el presidente de la República en su campaña decía que para él la salud pública debería ser como el Banco Central. El gobierno tiene que dar dinero y las entidades privadas tienen que ofrecer los servicios, etcétera, y que la responsabilidad es una función de administración y después una delegación. Y pareciera que ese es el plan, ¿verdad? Entonces, ya deshacerse, y cuanto más queja hay sobre el sistema público, cuanto más rabia hay sobre el sistema público, entonces uno cree que la salida es el sector privado. Y yo no estoy en desacuerdo con la alianza público-privada, pero yo no estoy de acuerdo a que me santifiquen a las privatizaciones como, digamos, la salida a la eficiencia y a la humanización de los servicios. Ahí tienen el transporte público en el Paraguay, que es privado desde que nacimos y sigue siendo el peor transporte del mundo. Entonces, aquí el gobierno, en términos de la salud, ha pensado que construyendo 3, 4 grandes hospitales y poniendo la inversión de esos hospitales resuelve el problema. Y eso agudiza el problema. ¿Por qué? Porque vos te vas a un gran hospital hermoso, pero finalmente no hay solución adentro. Y entonces eso te pone más rabioso, porque no es ya la situación de un sistema pobre, sino que un sistema donde hay mucho dinero, pero ese dinero no es bien utilizado y terminamos sin que haya los servicios que todo el mundo espera, ¿no? Claro. Ser bien atendido, que esté la medicación, que esté el profesional, que haya una cama limpia, que se la atienda con amabilidad y que se pelee para salir adelante por el problema de salud de su familia. Senadora, y yéndonos un poco para atrás, hasta hoy día es frecuente que la gente hable y recuerde la salud durante el gobierno de Fernando Lugo. Yo no sé si era tan buena la salud en aquel momento, pero sí que se instaló en la gente esa idea de que es un derecho el que tenemos. Empezamos a hablar de gratuidad, por ejemplo, con mayor naturalidad, o de universalidad con mayor naturalidad. ¿Qué se hizo bien hoy al paso del tiempo, cree, senadora, usted, para que hoy hasta ahora haya gente que recuerde esto como un hecho positivo pasado más de 10 años? Bueno, yo creo que uno de los temas importantes que nosotros instalamos es que la salud es un derecho y no una prebenda política que te tiene que dar el partido o el político o el caudillo del partido que sea. Nosotros hicimos mucho hincapié que la gente viniera al sistema de salud y que iba a ser bien atendido.
y tomamos 4 o 5 ejes, que es lo que podíamos hacer en 5 años sin cambios legislativos, porque no teníamos ni la Cámara de Senadores ni diputados. Entonces pensar en grandes reformas no teníamos condiciones. Una de ellas fue la gratuidad, que en realidad no es que la salud es gratis. Lo que se pretende es que la salud se pague antes a través de impuestos o se pague antes a través del aporte obrero patronal, como en el caso del IPS, y en el momento que uno necesita la atención de salud, en ese momento no pague, porque ya pagó antes. ¿Me entiende? Entonces, el Paraguay tenía aranceles, era uno de los pocos sistemas públicos en toda la región que se cobraba aranceles, y era un arancel de corrupción, porque una parte se iba al sistema, otra parte se quedaba en el bolsillo de colegas, otros usaban como caja chica para remediar todos los problemas que se tenía. Entonces, al convertirse en un derecho y en algo en que la gente se iba y era atendido, empezó a la gente a entender que en realidad tiene que reclamar al sistema de salud y no llamarle al diputado, al senador, para que esto sea un favor político. El segundo elemento fue pensar en un sistema de salud que pueda llegar a todos los lugares del Paraguay. Había lugares donde nunca se llegó con atención médica. Entonces surge la estrategia de atención primaria. Cada 5.000 personas un equipo de familia. Necesitábamos 1.500 a 2.000 equipos para mapear todo el Paraguay y para que ese equipo llegara a la casa, llegara y pudiéramos tener una línea de base. Entonces una ministra pudiera con 2.000 médicos que formaban los equipos decir cuántos diabéticos hay en el Paraguay, porque han censado a toda la población, cuántos niños con discapacidad, cuántos adultos mayores, y permite planificar de manera. Entonces el equipo de familia que tiene 5.000 dice, ¿dónde está mi diabético? ¿Dónde está el que es asmático, el que es epiléptico? Y recibe su medicación de manera regular. Entonces desconcentramos y hacemos que la atención sea más cálida, más humana. Y el otro eje importante fue el tema de darle un aumento salarial a los colegas. Porque nosotros teníamos muy claro que no íbamos a construir hospitales, no teníamos ni el dinero ni el tiempo. Entonces lo que hicimos fue priorizar al recurso humano, que es el que hace posible la atención en salud. Puedo yo comprar tomografía, puedo comprar angiógrafo, pero si no tengo la persona que haga el acto médico, el sistema no existe. Totalmente. Entonces nosotros teníamos médicos que ganaban 2.400.000 y le llevamos a 5 millones. Y eso fue como una inyección, porque le dijimos, ayúdennos a hacer el sistema. Y eso fue una inyección de buena onda, de gente que se sumó a nuestra política. Claro. Colorados, liberales, sin partido, porque entendíamos en ese momento que el equipo era un equipo de salud pública. Además, yo salí de allí 4 años después, yo no tengo familiares, no tengo equipos propios, ahí porque trabajé con los que estaban, claro. Porque es imposible pensar que yo, siendo del sector del Frente Guazú y progresista, iba a meter a todo lo del Frente Guazú en el ministerio. Trabajamos con Colorado, trabajamos... Ahora, ¿qué hicimos? Elegimos a las mejores personas. Elegimos de cada hospital, yo me iba y hablaba con todos los mandos medios, enfermera, equipo de cocina, enfermería, médicos, etcétera. Y les hacía entrevistas personales y les preguntaba, ¿cuáles son las 3 personas con quien vos trabajarías o le nombrarías si vos fueras la ministra, como director o directora? ¿Y quiénes son los 3 que no querés saber nada de ellos? Cuando terminás de hablar con 20 personas en una institución, enseguida sabes, y podés elegir a la persona que tiene más consenso, ¿me entienden? Claro, claro. Nosotros trabajamos mucho con la idea de revalorizar a los trabajadores de salud. Total. Y qué es lo que yo siempre insisto, por eso siempre estoy en las manifestaciones con ellos, porque sin recursos humanos no hay reforma. Lo mismo lo que están haciendo con los maestros. Primero le tratan de burro, de haragán, etcétera, pero después vamos a trabajar por la calidad educativa. ¿Y con qué van a hacer eso? Con los bancos.
¿Con qué van a hacer? ¿Con la tiza? ¿Con, no sé? Pero el capital humano es clave. Claro. Capital humano. Tenemos que hacer una pausa breve y vamos a continuar hablando de esto también a la vuelta, Diego. Ya volvemos. Muy bien, seguimos nosotros hablando acá con la senadora Esperanza Martínez, tema salud y IPS principalmente, pero también estamos hablando un poco de salud pública. Sí, señor, así es. Y justamente hacia ahí iba un poco mi consulta, senadora, porque se comparó mucho en las últimas horas el mismo servicio que licita el Ministerio de Salud de compra de sábanas, lavados, etcétera, con el del IPS. El Ministerio de Salud paga 14,5 millones de dólares. IPS va a pagar por lo mismo, básicamente 23 millones. Y ayer dijeron, no, pero pasa que es porque para el nuestro es para 7 hospitales, para el del Ministerio de Salud de solo 2, en Oviedo, el Hospital del Sur creo que también, y que el nuestro va a ser un servicio completo, van a venir a llevar de un hospital del IPS todas las sábanas, van a hacerle mantenimiento. ¿Y por qué no lo hacen en el hospital? ¿Por qué no lo hacen si hace 50 años hay gente especializada en el hospital? ¿Por qué no le compran todo el equipamiento 100% nuevo? Paguen los insumos, mejórenle el salario. A las que hoy hacen esterilización van a ahorrar probablemente el 40% y el servicio va a estar bien hecho. ¿Me entienden? Acá, el día en que me demuestre un estudio de costo-eficiencia, el Consejo de IPS o el Ministerio de Salud, la ministra, de que esto que hoy se hace de esta manera más caro por algo, que me demuestren cómo es eso, por qué no se puede mejorar aquí, invertir acá, incluso darle mejor incentivo a los recursos humanos. Y sale más barato porque estos servicios tercerizados cobran por acto médico. ¿Me entienden? O sea, alguien que entiende economía de la salud, al minuto nos va a decir por qué en realidad el sistema de corrupción está convirtiendo que todo ese dinero que año tras año se va colocando como aumento del presupuesto de salud en el Paraguay, en vez de ayudar a que eso permita que más personas sean mejor atendidas, termina siendo un negocio de unos pocos. Y se privatiza. Y se privatiza. Lo mismo pasa con estos tomapresión gigantes que se instalaron. Imagínense. ¿Por qué no se invierte eso en pagarle a alguien? 65.000 guaraníes costaba. 65.000 cada toma, ¿verdad? Para que después venga la enfermera otra vez a mirar para ver qué hacía con ese paciente. Pero se puede hacer, no sé, invertir en el capital humano, en el personal. Pero claro, eso es lo que hay que hacer. Hay que invertir en tecnología, hay que invertir en procesos, pero si yo hoy estoy haciendo en el hospital y yo puedo mejorar esto y me cuesta 10, ¿por qué voy a tercerizar por 40? ¿Cuál es la razón lo que yo quiero? Pero eso no es que yo decido porque acá lleva o porque acá trae, no. O estudio costo-eficiencia, cuánto cuesta acá y cuánto cuesta allá. Y en base a eso se toman las decisiones. Pero acá es el negocio el que prima, no la eficiencia del servicio. O sea, los cambios no ayudarían demasiado en este sentido, cambio de personas, digo. No va a cambiar nada porque los negocios van a quedar intactos. Claro. Qué tremendo realmente lo que tiene que ver con... Va a ser con... otro el que distribuya, pero no va a haber cambios. IPS debería funcionar claramente de otra manera, en el sentido que tampoco es un problema grave los recursos, ahí se recauda todo el tiempo. No debería ser tanto problema como lo es, no debería ser. Y deberíamos investigar sobre todos los faltantes que han existido, etcétera. Pero más que mirar para atrás, por lo menos hoy tenemos que pensar qué vamos a hacer para que mejoren las cosas. Y eso hay que escribir un plan para eso. Hay que tener una propuesta de gestión para resolver los problemas. No es un problema de cambiar una persona por otra, porque esa persona tampoco puede saber cómo resolver todos los problemas. Tiene que tener un equipo económico, un equipo en el tema de manejo de la urgencia, en el manejo de la terapia, tiene que reunirse con los equipos de terapistas, dónde está el problema, cómo están funcionando, qué dificultades tienen. Tiene que reunirle a la gente de limpieza, a la gente de seguridad, a la gente de servicios externos, de consultoría. Todo hay que... Su colega incluso, perdón, senadora, su colega incluso del oficialismo
reconocen que hay un problema. Creo que no se puede ya ocultarlo de IPS. Hubo una conferencia de prensa hace unas horas nomás, donde en realidad no se dijo nada, pero evidentemente son conscientes de que está faltando respuesta. Así, ojalá tomen medidas. Ojalá tomen medidas o a este presidente o a otro presidente o presidenta nueva y al equipo de conducción hay que pedirles un plan de cambio institucional urgente. Está en terapia intensiva y hay que hacer medidas. Y le tienen que contar a la gente dónde están los problemas y qué se va a hacer. Entonces la gente va a tener mayor tolerancia porque no va a ser milagroso esto. Claro. Yo no le pido a ningún nuevo presidente que haga brillar y resuelva todos los problemas, pero que nos diga por lo menos, si tenemos este problema, vamos a mejorar el 40% en los próximos 15 días. Esto vamos a hacer de esta manera y nos vayan contando qué es lo que están haciendo. Pero si no, una muerte nos va a decir, Dios mío, qué bárbaro. Y la siguiente muerte, Dios mío, qué bárbaro. Y nos vamos a ir de un qué bárbaro a otro qué bárbaro. Y mientras la gente se muere. Senadora, gracias por estar con nosotros. La verdad que muy interesante la charla. Vamos a ver si una vez que empiece de vuelta el periodo parlamentario hay novedades sobre el tema salud. Creo que el presidente del Senado habló de que había, por lo menos, de la posibilidad de que había que plantear algunas reformas también. Cierto que ustedes de la oposición están muy limitadas ahora las posibilidades que tienen de vuelta en el Congreso, pero vamos a esperar a ver si se puede hablar y creo que es importante que expongamos de esta manera los problemas también. Y estamos un grupo de colegas, tanto parlamentarios como también técnicos, dispuestos a sentarnos a pensar, por ejemplo, en la reforma integral de la seguridad social. Hay una de las propuestas que me enviaron hace poco de unos sectores técnicos que lo vamos a revisar. Y sobre todo, creo que este tiene que ser el año del debate sobre la seguridad social. Y ustedes cumplen un rol extraordinario para que la gente entienda de qué se trata, porque la gente ni siquiera sabe qué es la seguridad social. Claro. No sabe lo que es una cuestión por invalidez, los accidentes de trabajo, no conoce sobre qué pasa con una persona que fallece, que le pasa esa pensión al viudo o la viuda y los huérfanos, no conoce que es un derecho garantizado por la Constitución y simplemente le dan la expectativa de que puede cobrar o no puede cobrar. No sabe que el 70% de los paraguayos nunca va a soñar con una jubilación y que lo único que puede pensar es la pensión de adultos mayores, que es la síntesis del fracaso de la seguridad social en el Paraguay. Y eso tenemos que hablar, tenemos que contarle a la gente. Yo quiero trabajar una propuesta y salir a recorrer el Paraguay con todos los gremios, con todos los sectores, las condiciones vecinales, los gremios de la producción, la UIP, la ARP, todos tenemos que sentarnos a discutir y hacer un pacto nacional por la seguridad social y también por el sistema de salud. O si no, esto no tiene salida. Totalmente. Gracias, senadora. Feliz fin de semana. Gracias a ustedes. Gracias. Y que pasen un buen día de los enamorados. Igualmente, senadora. Gracias, igualmente. Tenemos que hacer una pausa. Volvemos enseguida.